Hola, mi nombre es Paola Barrero, también conocida como Ecopao, y hoy veremos el tema número 8, que tiene que ver con los riesgos, escenarios y tendencias de continuar bajo el mismo esquema de actuación, tanto personal y colectivo convencional. Y para eso estaremos viendo escenarios para el 2050. Yo quisiera preguntarte, en el 2050, ¿cuántos años vas a tener? Faltan 28 años. Por ejemplo, para el 2050 yo tendría 64 años, si se me concede la oportunidad. Y yo quisiera preguntarles, ¿cómo estará el mundo para ese entonces? Para eso también quiero darles unos escenarios generales de Naciones Unidas. Veremos unos escenarios generales de lo que plantea el panel intergubernamental de cambio climático. Veremos también qué pasaría si subimos 1.5 grados, 2 grados, con una infografía. Y también veremos información adicional al respecto, en donde pueden encontrar el mapa interactivo que tiene que ver con el sexto reporte del panel intergubernamental, que es un grupo de científicos sobre cambio climático, y saber qué es a qué se refiere ese panel. Por otro lado, también veremos qué es lo que le está pasando a nuestro planeta en distintos ramos. Por ejemplo, veremos qué está pasando en la energía, qué está pasando en la energía para 2050, los carros eléctricos y transporte para el 2050, los bosques para el 2050, océanos para el 2050, biodiversidad para el 2050, suelo 2050, aire 2050, agua 2050, infraestructura para el 2050, ciudades 2050, empleos 2050, vigilancia 2050, residuos 2050. Y pues ya habiendo visto cada una de estas partes, podemos tener un escenario más grande de cómo pudiera estar nuestro planeta si continuamos bajo los esquemas y escenarios actuales y no tenemos un cambio trascendental en nuestra conducta. Y para comenzar vamos a ver el tema de la temperatura. Pero primero quisiera que lo relacionáramos con nuestra propia temperatura, la temperatura del planeta y nuestra temperatura. No es lo mismo mi temperatura promedio corporal que una sensación térmica. Entonces, ¿cuál es la temperatura promedio corporal de nuestro cuerpo? Cuando vamos a un supermercado y nos ponen la pistolita para medir la temperatura, ¿cuántos grados te da? A mí normalmente me da 36.5 y la temperatura corporal promedio está aproximadamente entre 36.5 y 37.5. Ahora, no es lo mismo esa temperatura que la sensación térmica. La sensación térmica tiene que ver con la reacción del cuerpo humano ante un conjunto de condiciones con el clima que le rodea, es decir, se refiere al frío o el calor que realmente sientes más allá de los grados que marque un termómetro. Pero independientemente de la temperatura ambiente, tú debes de tener tu temperatura corporal promedio. No te puedes adaptar a la temperatura del Sahara, no te puedes adaptar a la temperatura de Alaska. Por ejemplo, en Alaska no te puedes adaptar a una temperatura de menos 29 grados centígrados. O no te puedes adaptar a una temperatura del Sahara a 59 grados. ¿Qué pasaría en tu cuerpo? En tu cuerpo tú tienes estados, el estado de agua está en tu cuerpo nivelado de cierta manera, que por ejemplo, pues si llegas a temperaturas altas te congelas y no te puedes tampoco derretir. Entonces tu temperatura debe de ser la temperatura corporal promedio. Ahora al planeta le pasa lo mismo. Una cosa es que haya una temperatura en el Ecuador, una temperatura en el Sahara, una temperatura en Alaska, que son completamente diferentes, pero una cosa es la temperatura promedio o la temperatura en su superficie de alrededor de 15 grados centígrados para el planeta, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir?
que esa temperatura de 15 grados de la superficie de nuestro planeta quiere decir que esa es la que se aproximadamente ha variado un poco, pero tiene que ver que esta es la temperatura ideal para que se conserven los estados del agua como los conocemos, ¿no? Y si hay una variación de la temperatura, van a cambiar estos estados del agua en nuestro planeta. Ahora, checando el tema del calentamiento global. ¿Y qué nos dice el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas? Pues nos dice que según el informe, el sexto informe que salió en el 2021 y que también concluirá con más información en el 2022, es decir, se complementará en este año. Este informe nos dice que las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de actividades humanas son responsables de un calentamiento aproximadamente de 1.1 grados desde 1850 a 1900 y se prevé que la temperatura mundial promediada durante los próximos 20 años alcanzará o superará un calentamiento de 1.5 grados. Con esto y el tema de la temperatura promedio corporal, yo les quiero decir, cuando a ti te da temperatura, puedes esperar durante un mes, 2 meses, 3 meses con temperatura. Y si lo puedes hacer, ¿bajo qué condiciones logras sobrevivir a esa fiebre constante? Ahora, el planeta tiene fiebre porque hemos aumentado su temperatura promedio mundial. ¿Y qué pasa si nosotros no reducimos esa temperatura? Pues efectivamente vamos a tener efectos en los estados del agua, pero vamos a tener efectos en olas de calor, inundaciones, incendios, huracanes, tormentas, deshielos. Y prácticamente si aumentamos más a 1.5 grados o 2, pues ya es muy grave. O sea, en nuestro cuerpo, ¿qué nos pasa cuando tenemos una temperatura alta? Pues también nos da dolor de cabeza, también nos suceden cambios corporales, también tenemos el cuerpo cortado, probablemente algo pase también en nuestros ojos, etc. Al mundo le pasa igual, nada más que son distintas pues situaciones o distintos comportamientos, pero más o menos es algo similar en el sentido de que hay una reacción. Ahora bien, el futuro caluroso está ya casi asegurado. El informe indica que si no tomamos acciones inmediatas, rápidas y a gran escala, limitar el calentamiento cerca de 1.5 o incluso 2 grados será un objetivo inalcanzable. En este sentido, yo les quiero preguntar si estamos dispuestos a cambiar completamente las condiciones planetarias. ¿Y por qué es importante el clima? El clima, ¿por qué es importante para ti? Primero veamos qué es el clima. El clima es el conjunto de fenómenos atmosféricos, ya sea la temperatura, presión, lluvia y viento, que caracterizan un lugar por un largo periodo de tiempo, es decir, se hace una estadística de las condiciones meteorológicas más frecuentes de una región en cierto periodo de tiempo. Y entonces te dicen, el clima de esta zona es tal, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el clima. Ahora, con el cambio climático, con el calentamiento global, va a haber modificaciones en nuestro clima, ¿no? Y esto obviamente va a afectar la vida como la conocemos. Ahora, como yo les comentaba, el cambio climático tiene que ver mucho con el ciclo hidrológico, es decir, se ve principalmente en el agua, ¿no? El agua nos da una idea de lo que está pasando en la temperatura del planeta. Y este cambio climático obviamente va a afectar la intensidad de las precipitaciones, las inundaciones asociadas y las sequías. Y esto obviamente va a tener efectos de diferentes formas. Una de ellas, por ejemplo, va a haber un mayor calentamiento que amplificará el deshielo del permafrost, así como la pérdida de la capa de nieve estacional, el derretimiento de los glaciares y los mantos de hielo y la pérdida de hielo marino del Ártico en verano. También los cambios
en el océano, como el calentamiento y la acidificación del océano, el aumento de la frecuencia de las olas de calor marinas y la reducción de los niveles de oxígeno están claramente relacionados con la influencia. Ahora, otra cosa importante, les voy a poner aquí los riesgos climáticos del 1.5 contra el 2 de temperatura global. Esta imagen está basada en la infografía de impacto de un aumento global de temperatura de la WWF. Esta fue información que se sacó del 2018 y aquí vemos en esta información que si aumenta la temperatura a 1.5, los fenómenos extremos incrementarán un 100% el riesgo de inundación. Pero si aumentamos a 2%, los fenómenos extremos incrementan un 170% el riesgo de inundación. Por ejemplo, en temas de especies, si hay 1.5 grados, el 6% de los insectos, el 8% de las plantas y el 4% de los vertebrados se verán afectados, mientras que si aumentamos el 2%, el 18% de los insectos, el 16% de las plantas y el 8% de los vertebrados se verán afectados. En temas de disponibilidad de agua, si aumentamos a 1.5, 350 millones de personas residentes en ciudades estarán expuestos a sequías severas en el 2100. Mientras que si aumentamos 2 grados, 410 millones de personas residentes en ciudades expuestas a sequías severas lo tendrán en el 2100. En temas de población, el 9% de la población mundial estará expuesto a olas de calor extremas una vez cada 20 años. Esto si aumentamos a 1.5. Y si aumentamos al 28, si aumentamos por ejemplo al 2, el 28% de la población mundial estará expuesta a olas de calor extremas una vez cada 20 años. Por otro lado, el tema del hielo ártico, tendremos veranos sin hielo en el Ártico al menos una vez cada 100 años y veranos sin hielo en el Ártico al menos una vez cada 10 años. Y en temas del aumento del nivel del mar, afectará obviamente a 46 millones de personas con 1.5 grados, o sea, menos que si sería a 2 grados, que sería 49 millones de personas. Entonces, realmente lo que está en riesgo pues es los costos en crecimiento también económico, en el tema de alimentos, en el tema de acidificación de los corales y pues en otros grandes temas. Ahora, no solamente la temperatura es un indicativo, también hay otras cosas que también son indicativos de cómo se va a ver el mundo al 2050. Ahora, ¿saben ustedes cuántas personas han visto el video que explica qué es el sexto informe del panel intergubernamental de cambio climático? En YouTube podemos ver 13.212 visualizaciones para las 7.000 millones de personas que somos. No es nada. Y por ejemplo podemos ver también que en la parte en YouTube donde viene el video de que explica el Atlas Interactivo de Cambio Climático, también tiene muy poquitas visualizaciones, 2.686 visualizaciones, ni un me gusta y ni un no me gusta. ¿Qué quiere decir? Que estos temas realmente a la gente pues no le interesa, tal vez a veces estamos más interesados en otras cosas que en temas que nos van a afectar nuestra vida para siempre. Entonces, ahí están los links para que ustedes puedan ingresar. Viene un link específico del Atlas Interactivo de Cambio Climático que están construyendo con toda esta información que va a concluir en este año, en el 2022. Y ahí viene el otro del IPCC que explica qué es el IPCC. Ahora bien, punto y aparte de todo esto que hemos visto del IPCC, hay otras referencias que indican que en distintos ámbitos para el 2050 el mundo podría cambiar de forma negativa si seguimos igual. Ahora veamos qué va a pasar para la energía en el 2050. Voy a tocar primero un tema de emisiones. Las emisiones globales alcanzaron su punto máximo en el 2019 y como llegó el COVID, bajaron
tuvieron una caída del 6% en el 2020 debido al COVID, pero eventualmente se irán recuperando conforme se vaya volviendo a una normalidad o se vaya pues abriendo las políticas para pues para volver a hacer viajes, etcétera, porque realmente pues esta caída no se ve a un cambio real de cultura, sino a restricciones globales que están pasando en el mundo. Y dentro de una década también será más barata la energía solar, fotovoltaica y eólica que más barata de operar que la energía térmica existente en la mayoría de los lugares. Entonces, pues por ahí vamos ganando. Para 2050 la energía solar y eólica representará, fíjense, casi el 70% de la generación, es decir, 69%, de la generación de energía conectada a la red. Y la energía fósil, bendito Dios, solamente representará el 13%. La conectividad, el almacenamiento y la respuesta a la demanda serán activos críticos en el sistema de energía descarbonizado. Según esto, la fuente de Energy Transition Outlook 2021. En temas de demanda de energía para el 2050, las ganancias generales de eficiencia darán como resultado una nivelación en la demanda mundial, es decir, con la eficiencia vamos a nivelar la demanda mundial de energía, a pesar del aumento de la población del 22% y de un incremento de la economía mundial del 111% en los próximos 30 años. La demanda mundial de energía crecerá solo un 8% entre el 2019 y el 2035. A partir de entonces permanecerá esencialmente plana durante los próximos 15 años. La fuente, otra vez, es la de Energy Transition Outlook 2021. Ahora, en el tema de los carros eléctricos, Estados Unidos estima que la tasa mundial de coches eléctricos a nivel mundial será de un tercio aproximadamente en 2050. Es decir, se proyecta que la flota de vehículos eléctricos alcanzará el 34% en los países de la OCDE y el 28% en los países que no pertenecen a la OCDE, es decir, ronda en ese 30%. ¿Y qué pasará con nuestros bosques en el 2050? A partir de datos satelitales, una nueva investigación destaca que los bosques que son intactos podrían desaparecer por completo en las grandes regiones tropicales húmedas para el 2050 y si esto continuaría de esta manera si las tasas actuales de perturbación continúan. Es decir, la deforestación es un tema gravísimo, es un tema pues muy fuerte porque son amenazas importantes para el clima y para la biodiversidad. La conversión de bosques para usos agrícolas es la segunda fuente más grande de emisiones de CO2 atmosférico después de la quema de combustibles fósiles. Entonces, pues bueno, ahí vienen un poquito más de datos en el tema de en dónde está la mayor degradación de bosques y esta es información de Forest News de CIFOR, así se llama la plataforma y bueno, pueden consultar más información relativa. Ahora, ¿qué pasará con los océanos en el 2050? Pues es otra cosa. Si no se toman medidas de acuerdo a Naciones Unidas, si no se toman medidas para el 2050, habrá más plástico que peces en el mar. Imagínense eso, más plástico que peces en el mar. Y los arrecifes de coral desaparecerán en este siglo, a pesar de la urgencia y la importancia de que los océanos regulan la temperatura mundial. Los países solamente invierten un pequeño 2% de su presupuesto de investigación en las ciencias oceánicas, siendo que más del 80% de nuestro océano no está cartografiado ni explorado. Además, el océano es mega importante porque es fundamental para la vida, porque serían los pulmones azules de nuestro planeta. ¿Qué quiere decir? Ellos, además de que regulan la temperatura, absorben el 90% de gases de efecto invernadero y purifican el oxígeno. El océano es una reserva de biodiversidad excepcional, increíble, pero que en gran parte está desconocida. El océano también es un recurso económico importante que asegura el sustento de más de 3.000 millones
de personas en todo el mundo, gracias a la pesca, el comercio, el transporte o el turismo. Ahora, biodiversidad 2050. La pérdida de hábitats producirá pues grandes pérdidas irreparables. Entre 1970 y el 2050 se llevará a la extinción de especies entre el 10 y el 15% de las especies. Esto en función de los diferentes escenarios que se plantean. Esto de acuerdo a una plataforma que se llama Green. También la FAO alerta de que la erosión del suelo, ¿qué va a pasar con nuestro suelo en el 2050? La erosión del suelo provocará una reducción del 10% de la producción de alimentos en el 2050. Recordemos que 95% de los alimentos del mundo provienen del suelo, de la tierra. Y esta producción va a bajar un 10%. Si de por sí no está bien distribuida los alimentos en el planeta, hay mucha hambre en el mundo, en muchas partes del mundo que no debería de ser. Imagínense una reducción adicional, ¿no? Ahora, pues también hay datos importantísimos que, por ejemplo, la erosión afecta también a la biodiversidad, ya que en tan solo 8 centímetros de suelo hay 13 cuatrillones de organismos vivos en el suelo. Esto es un suelo vivo, no es un suelo muerto, que están interactuando para que nosotros tengamos esta posibilidad de tener nutrientes necesarios para nuestros alimentos, es decir, para nuestra alimentación, para nuestra nutrición específica. Ahora, ¿qué va a pasar con el tema de el aire? Respirar no debería ser algo peligroso, pero se ha convertido casi en una actividad peligrosa en las grandes ciudades. El aire contaminado pues afecta a nuestros pulmones, también nos genera enfermedades cardiovasculares, etcétera, y pues todo lo que son también estas infecciones respiratorias, accidentes cerebrovasculares y también cáncer de pulmón. El aire con contaminantes tales como el ozono y partículas diminutas podría causar la muerte prematura de unas 6.600 millones de personas por año para el 2050. Y esto si no se hace nada para mejorar la calidad del aire que tenemos de acuerdo con las estimaciones científicas. Ahora, en el tema del agua, los datos de la ONU son cruciales. Indican que actualmente cerca de 1 de cada 3 personas carece de acceso al agua potable. 1 de cada 3. Y proyectan que para 2050 hasta 5.700 millones de personas, es decir, hoy son 7.000 y fracción millones de personas. Imagínense 5.700 millones de personas vivirán en zonas donde el agua escasee al menos un mes al año. Asimismo, que para 2040 la demanda mundial de agua podría aumentar en más del 50%, lo que supondría una presión adicional sobre este recurso. Es decir, la demanda aumentará por todos nuestros servicios, por toda la forma de producción que tenemos, también aumenta la demanda mundial de agua y va a haber menos. Entonces va a haber más problemas todavía. El agua es la base de la vida, pero está fuera del alcance a la fecha de 2.000 millones de personas. Esto lo dice Naciones Unidas. La UNESCO enfatiza la diferencia entre el precio y el costo y el valor del agua. No tener agua no es una opción. Se trata de una materia prima que no puede tratarse como un producto de consumo y negociarse en el mercado de valores, porque de ella depende la vida de especies y de las personas, que somos también una especie más. En temas relativos en infraestructura ambiental, el tema de la infraestructura ambiental es importante porque aquí, como dice, la infraestructura para la acción del clima, qué bueno que ya estén considerando que la infraestructura no es simplemente un poste y que tumbaron un árbol para poner un poste. Cuando un árbol te genera beneficios ambientales impresionantes, reducción de la temperatura, reducción de los grados centígrados, aumento de la humedad relativa, te filtra unos árboles grandes hasta 1 tonelada de polvo al año, es fuente de medicinas, esencias naturales,
pues genera oxígeno, evita la erosión del suelo, etcétera, etcétera. Mientras que el poste sostiene un cable y un cable para que conduzcan a la electricidad. Entonces, qué bueno será que tomen este estudio de la UNOPS con esta infraestructura para la acción por el clima, ¿no? Porque los efectos del cambio climático se sienten cada vez más y se concentran en las zonas urbanas, cuyo crecimiento se estima en 250% para el 2050. Ahora bien, otro tema importante de las ciudades para el 2050 ya son más de 10.000 ciudades las que se han comprometido a reducir considerablemente sus emisiones de carbono para el 2050. Esto de acuerdo a National Geographic. Y ahora los empleos. Ahí busqué en Google, empleos 2050. ¿Qué quiere decir con esto? Los trabajos insólitos para el 2050 tendrán que ver con la automatización y toma de decisiones, psicólogos en inteligencia artificial, resucitadores de especies, creadores de órganos con impresiones en 3D, etcétera, constructores sostenibles que hagan casas 100% sustentables, pilotos espaciales y fisioterapeutas. Y pues esto la verdad es que me encantó porque ya viene la revolución de las construcciones ecológicas, edificaciones, etcétera, y de la forma de planeación. Entonces, bueno, pues esto es realmente alentador, esto que está sucediendo. La vigilancia ambiental también cambiará para el 2050, también se puede dar para protección de especies y ecosistemas y también se pueden generar avanzados sistemas de monitoreo para sancionar la contaminación en agua, aire, suelo y no solamente depender de los inspectores o las inspectoras que a veces pues o no están capacitados o a veces tienen que llenar o no tienen los recursos para ir, etcétera, ¿no? Entonces, pues tendremos cosas mucho más digitalizadas, monitoreadas con apps que facilitarán el intercambio de información para informes para quien lo requiera, ¿no? Y en materia de residuos, un nuevo informe para el 2050, el nuevo informe del Banco Mundial, que es un panorama mundial de la gestión de desechos sólidos hasta el 2050, prevé que la producción de basura crezca en un 70% durante los próximos 30 años si no se adoptan medidas urgentes. Híjole, factores tales como la rápida urbanización y el crecimiento de población mundial provocará que la generación de residuos pase de 2.010 millones de toneladas registradas en 2018 a 3.400 millones. Bueno, es impresionante que conforme más ganemos, o sea, tengamos más poder adquisitivo, conforme crece el PIB, aumenta la producción de residuos. Tenemos que desvincular esta generación de residuos conforme lo que ganemos. Y es importante porque cada vez hay más servicios, cada vez hay más productos y es necesaria esa desvinculación. Y finalmente, aquí tenemos que los países de elevados ingresos, a pesar de representar el 16% de la población mundial, generan más del 30%, es decir, 34% de los desechos o residuos. En cuanto a extracción planetaria, pues ojalá que cambiaran las cosas para hacerlo florecer en vez de extraer. La extracción de recursos naturales se ha triplicado, es decir, cada vez extraemos más hasta alcanzar niveles dañinos y crear una emergencia planetaria como pues hoy estamos viviendo una emergencia planetaria derivado de todo lo que estamos haciéndole al planeta. No solamente la pandemia, muchísimas personas mueren por temas de insalubridad ambiental en todo el mundo. Y esto es porque pues ya no hay árboles para oxigenar, ¿no? El suelo, los océanos están haciendo ácidos, el agua está contaminada, el aire está contaminado, entonces tendría que ser algo diferente. ¿Por qué está contaminado? Porque también extraen, sale petróleo, o sea, extraen los combustibles fósiles y luego los volatilizamos a través de, pues cuando los ocupamos se vuelven gases de efecto invernadero, ¿no? Y también pues cuando extraemos de la tierra todos esos minerales o toda las minas, pues todo las partículas que se quedan en el aire también las respiramos, ¿no? El cemento, etcétera. Entonces es un tema de gran reflexión, es un tema muy fuerte, la verdad es que me tardé en hacerlo porque
quería que más allá de lo que expone el panel intergubernamental de cambio climático tuviéramos otras perspectivas. Y pues espero que les haya gustado. No es un tema de los que más me gusta introducirme porque son temas tristes, porque de alguna manera si esto no cambia, pues es un escenario posible, ¿no? Espero que tengan una excelente tarde. Les mando un abrazo y hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente ecotema.